La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico. Hoy en un especial tratándolo con un doctor en economía y otro en derecho, precisamente hablando desde la parte constitucional, desde las profundidades económicas, para poder ver, mirar y analizar en qué ha venido Colombia en sus políticas económicas, por qué no hemos salido del subdesarrollo y por qué con este gobierno se puede generar un tema de implosión a nivel de economía y también de progreso. Esto es lo que tiene que ver con desarrollo. Recordemos que Colombia es un país que pues dentro de sus grandes indicadores está los energéticos a través de petróleo, gas, carbón, que son un componente muy importante, no solo a nivel de exportación, sino como matriz energética, que es muy importante, y también otros productos que pues en los últimos años veníamos sacándole valor agregado, como el café, que recordamos lo vendemos gran parte en bruto, en sacos de café crudo, y muchas marcas en Colombia pues han tenido un desarrollo últimamente, pero recordábamos también que Colombia tiene déficit muy fuerte con China, tiene déficit con muchos países del mundo y tenemos una balanza comercial deficitaria. También tenemos un déficit en el tema de presupuesto nacional. Se viene creciendo la deuda, se viene incrementando, el presidente sube impuestos, el aparato económico viene lastimado, Ecopetrol es una empresa que está empezando a sufrir, la DIAN le quiere empezar a cobrar más impuestos. Entonces vamos a tratar estos temas desde la academia, desde la realidad, desde la práctica y desde los mercados. Entonces, pues hoy nos acompaña Antonio, que es conocido como hispanolibertario, es economista de la Universidad Sergio Arboleda, docente universitario y defensor del libre mercado y la justicia. Es CEO de la Comunidad Libertaria Colombia y fundador de la Agenda Libertad. Ha liderado eventos como la Cumbre Libertaria en Cali 2024 y diversas acciones de activismo simbólico. Se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pensamiento libertario en Hispanoamérica. Y también tenemos a un constitucionalista, un administrativo, el día de hoy, un abogado que es Wilmar Javier Medina Lozano. Es filósofo, abogado, especialista en Derecho Administrativo y candidato a magíster en Derecho. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación académica. Se desempeñó como sustanciador en la auxiliar para asuntos constitucionales de la Procuraduría General de la Nación. También trabajó como consultor para la USAID. Eso es una organización que últimamente ha estado muy en boga en el tema de medios, por los temas que hemos escuchado de corrupción, de que, bueno, se estaba gastando mucho dinero y que Estados Unidos está cerrando estas agencias. Dice, y también ha estado en el Instituto Nacional para Ciegos y su perfil se distingue como un sólido enfoque académico y jurídico. Entonces, pues, no sé si comenzamos con Antonio, vamos a comenzar con Antonio a que nos hable de cómo ha venido la economía colombiana en los últimos años y este gobierno, cómo ha afectado ese comportamiento de la economía. Si bien es cierto que no veníamos como país desarrollado, veníamos mostrando resultados con el gobierno de Álvaro Uribe, que eran positivos, que retomó un país prácticamente inviable, con mucho problema de orden público. Uno de los factores importantes fue la inversión extranjera, que fue positiva en el país, el tema de desarrollo en muchos sectores. Ecopetrol se volvió mixta, se privatizó una parte muy pequeña, llegó a ser muy rentable, empezó Colombia a ser un protagonista muy importante a través de energéticos, exportación a través de petróleo, también de carbón. Entonces vamos a analizar esto y vamos a analizar por qué también, qué le pasa a Colombia, que por qué no nos volvemos una economía desarrollada y también exportamos con valor agregado. Vamos a mirar también el tema de los impuestos y el tema de todas estas dinámicas que son las que permiten a un país ser desarrollado o seguir en el subdesarrollo. Entonces, Antonio, bienvenido a Panorama Económico y pues los micrófonos son abiertos, es decir, como hablamos de las libertades y lo libertario, porque recordamos que pues es una tendencia que también tiene Javier Milei, recordémoslo en Argentina, que es tratar de generar una voz de decirle al Estado, usted no es mi gobierno, usted gobierna para mí
y las libertades están por encima de cualquier derecho, ¿no? Total. Feliz tarde, Alejandro, Javier, ¿cómo están? A los amigos de Panorama Económico. Y pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un tema crítico, me parece que es oportuno hacer ese diagnóstico permanente sobre los contrastes, el diagnóstico primero de la economía, el contraste con la historia, y sobre todo lo que yo creo que es importante es ver los diferentes tipos de cosmovisiones que hay alrededor de la economía, que yo creo que es digamos, lo que podemos inferir de esta administración actual, porque obviamente se desprende de dos cosmovisiones completamente opuestas la una a la otra. En la primera, como bien lo antecedió mi amigo Alejandro, una cosmovisión enfocada al respeto a los derechos individuales, a la forma o de saber que la riqueza no se crea por un decreto, que la riqueza no sale bajo los árboles, sino que la riqueza la hace lo que uno en economía explica, la oferta, la función empresarial, que es la satisfacción de diferentes preferencias de la demanda. Y esa forma de generar riqueza, o sea, ofrecer productos y servicios que satisfagan esas preferencias, es la forma que después de la capitalización se vuelve acervo de capital. Y eso por consiguiente se vuelve activos. Antonio, un paréntesis. Expliquémosle a los oyentes, por favor, qué es acervo de capital. El acervo de capital es la acumulación de capital, el stock de capital a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso productivo. ¿Qué es positivo? Claro, porque es la única forma de eliminar la pobreza. ¿De O sea, acuerdo? la pobreza no se elimina con subsidios. Es La que, pobreza se elimina con productividad. ¿por qué hago la pregunta? Porque es que algunos economistas ven que la acumulación de capital como si fuera un pecado, cuando sirve de mucho para las vacas flacas y para que el sistema sea sostenible. Claro. Por favor, explica esto. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Digamos, hay dos cosmovisiones de cómo solucionar la pobreza y es en sí entender cómo funciona la riqueza. Desde las cosmovisiones colectivistas marxistas se piensa que la riqueza es colectiva, o sea, que la riqueza es de la sociedad. Pero la riqueza desde el punto de vista de la libertad es de quien la hace, de quien la produce. ¿Y cómo es el proceso de producción? Obviamente, algún O la genera de cualquiera de las formas, ¿no? y la única forma es a través de la propiedad privada. Entonces, si un empresario asume un riesgo, un capital, una deuda, invierte en materia prima, insumos, mano de obra y genera un producto y un servicio y a través del proceso, porque asume el riesgo, se le puede quedar el stock de inventarios estancados. Puede pasar ese escenario. Pero también puede estar el escenario, que es el riesgo empresarial, de venderlo y por consiguiente capitalizarlo. O sea, volverlo utilidades, beneficios, después de pagar sus costos y sus gastos. Eso a lo largo es construir capital. Eso a la larga es la forma de aumentar tus activos, ¿sí? Y por consiguiente es la forma de aumentar el patrimonio. Sí. Y ya con eso se elimina, obviamente, porque se irradia, usted también se vuelve al final productor y consumidor, porque acuérdate del flujo circular de la economía, empresas, familias. Entonces, mercado de bienes, de factores de producción, mercado de bienes y servicios. Entonces, el que produce las cosas en la economía son las empresas y quien la consume son las familias. Y a la vez, las familias se vuelven poseedoras de las empresas y trabajadoras de las empresas. Entonces, ahí está el flujo circular de la economía. Si uno necesita eliminar la pobreza, es a través de la producción. Entonces la producción. Pero llega un tercer agente, el Estado, que en sí es un captador de rentas. El Estado es un captador de rentas, tanto de las familias como de las empresas. Y ahí es donde está la otra cosmovisión. Ahí es cuando yo vengo a preguntar una cosa que lo he discutido con algunos economistas y ahí sí ya de pronto nos ayuda Wilmar a integrarnos con esto porque ya viene el tema de derechos. O sea, el Estado, ¿por qué le mete la mano al bolsillo a alguien si ese alguien de pronto no está de acuerdo? Si de pronto el Estado no es eficiente en los gastos y la gente se le engaña, por un lado, porque no se le explica dónde va ese dinero, cómo se está usando, si se está generando unos activos que fortalezcan o unas condiciones para que tanto el consumidor y el productor tengan buenos ambientes, tanto en el consumo como en la producción, ¿no? Pues a nivel global, yo siempre he hablado de unos comparativos que curiosamente lo hablábamos una vez en un programa de Irlanda. Veíamos que Irlanda era un país que era totalmente inviable porque venía con mucha deuda, tuvo un gran problema con los bonos de deuda pública en Europa, que vemos que en Europa casi llega a separarse en el 2010-2013, porque Alemania dijo, yo ya estoy cansado de estar metiéndome la mano al bolsillo por muchos países, y estos países gastando a raudales, pero más que todo porque tenían un estado paquidérmico, un estado grande, con grandes pensionados del sistema público, grandes pensionados en pensiones que eran muy desorbitadas con respecto
a lo que ganaba, por ejemplo, un ser humano del común y corriente, ¿no? Entonces, una de las condiciones fue que arreglaran esto para que le siguiera ayudando. Irlanda tuvo un diferenciamiento con Grecia. ¿Cuál fue? Hizo los cambios, hizo las correcciones y hoy en día es uno de los países, Antonio, que más trae inversión extranjera directa y producen y buscan ser hub en Irlanda, tanto a nivel financiero, logístico y otros, porque les cobran un impuesto del 2.5 al 15%. Pero adicional a eso hay algunas empresas que dicen como Google o Apple u otras que en Europa les llegan a cobrar márgenes del 5, del 1 al 5% por todo lo que traen la riqueza, generación de empleo, inversión en infraestructura. Entonces puede ser algo positivo, ¿no? Claro, y es el modelo de Irlanda. Es una guía para salir de. Acuérdense que Irlanda era un país que era, digamos, históricamente el pobre de Europa. Sí, el inviable, el patio trasero de Inglaterra, que siempre la gente se iba de Irlanda, cuando es que en 20 años hace este milagro, porque acuérdense que Irlanda hace 20 años eran los famosos PIC, Los PICs. que era Que era Portugal, de Portugal, Italia, Irlanda, Irlanda y Grecia y España. y España. Entonces, que era de por sí, eran los despreciados Eran los parias de Europa. los parias de Europa. Y a través de políticas de inversión de capital, acumulación de capital, inversión de capital, stock de capital. Pero ahí viene Fue una que pregunta, solucionó el problema. ya que tú estás hablando de esta parte del capital, porque hay unos economistas que en formación ven esto como si fuera una amenaza, la acumulación de capital. O sea, porque le hacen ver a la gente que es que el que acumuló capital no está generando supervivencia, sino es como si fuera el villano de la película, el opresor o la persona a que hay que atacarle sus activos y el Estado quedarse con ellos a través de leyes, ¿no? Claro, de los anacrónicos impuestos progresivos que son un castigo a la acumulación de capital. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, a la renta. La renta sí, ¿no? Y la renta y el impuesto El impuesto al capital a sociedad y a la riqueza. y el impuesto a la Claro riqueza. que son progresivos y lo venden, como este gobierno actual de Petro, lo venden como el que gana más debe pagar más. Pero lo que usted está mirando al final es al exitoso hay que castigarlo más. ¿Por qué? Rarísimo, Eso, ¿no? eso O es, sea, una- solo es es algo an- contraintuitivo. ¿Eso no sería antieconómico? Claro, O sea, eso es en contra de la progeneración de valor. Es como de si tú riqueza. tienes un hijo muy inteligente que dice, papi, préstame plata porque necesito vender cosas y yo quiero comprarme algo, ¿sí? Tú le dices, no, 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 tú no puedes hacer eso. Limitarlo. Entonces le estás limitando y le estás mandando a que no genere un desarrollo, ¿no? Y una innovación tampoco. Total. O sea, es una forma de secar la economía. Sí, y ahora pues Machicarla. integramos a nuestro invitado también constitucionalista administrativo, Wilmer. Recordemos que es profesor de la Sergio, una de las mejores universidades de Bogotá y de Colombia, a que nos cuentes qué pasa con este tema de la ley, por qué se hacen leyes precisamente para que el ser humano no se sienta muchas veces protegido, sino desprotegido por el Estado, obviamente a través de unos cuentos que a veces no son muy ciertos de la protección, sino que a través de la ley se va muy al ser humano a quitarle lo que es suyo. Ujú. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, digamos que si bien uno puede identificar que en este gobierno se han madurado como ese tipo de ideas antiempresariales, toca señalar que no solamente es este gobierno, ni el anterior gobierno, ni el anterior gobierno. Se trata de un modelo jurídico que ha venido escalando en los dos últimos siglos y que actualmente se denomina Estado Social de Derecho, ¿sí? Y que previamente adquirió el nombre de Estado de Derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque los abogados han aprendido a idolatrar a estos modelos de estados y mientras exista esta idolatría por parte del legislador y de quienes hacen la ley y la interpretan, va a ser muy difícil entender que el Estado no está para distribuir, porque recordemos que la esencia del Estado Social de Derecho es para distribuir entre los más necesitados. Y para no señalar muchos puntos, simplemente es, si bien esto puede sonar altruista, ¿cierto? Es importante entender que ese mecanismo ha demostrado ser un fracaso, ¿cierto? Por eso toca acudir a mecanismos jurídicos. ¿Cuál mecanismo como tal ha sido un fracaso? El mecanismo que reconoce que el Estado Social de Derecho es un ente legítimo para distribuir entre los más necesitados.
De acuerdo. digamos Pero eso. distribuir las riquezas de la nación o distribuir la riqueza individual de cada uno, porque ahí es donde venimos a abrir el tema, ¿no? Ujú. Estamos de acuerdo que en un país hay que pagar impuestos porque el país tiene que funcionar. Eso es obvio, ¿cierto? Con lo que no estamos de acuerdo a veces es que el país, los que están en el poder del Estado, que son las tres ramas, ¿cierto? Ujú. No hagan su buena función, el legislador, tanto la parte judicial, ¿cierto? Ujú. Que es donde están las cortes, ¿sí? Que no precisamente se anclen a las dinámicas económicas y que no busquen generar que el país sea más productivo y genere más riqueza, sino estar mirando a ver a través de esas leyes cómo se le quita al uno para darle al otro, ¿sí? Sí. En cambio de ayudarlos a todos a que todos puedan generar precisamente riqueza. Claro, Voy a dar un ejemplo a nivel económico. Ujú. Ya quiero que me acompañes con esto en lo legal. claro. Por ejemplo, Antonio, si nosotros tenemos acciones, hagamos de cuenta que ya somos medianos capitalistas, tenemos acciones de Ecopetrol y nos van a cobrar por aumento de capital, por valorización, y se nos van a cobrar sobre las utilidades, pues nos están quitando a nosotros riqueza. Y eso es una riqueza que ayuda mucho al ser humano, adicional al empleo, porque son los activos que generan un pasivo residual, que ayudan a las personas mejor tener calidad de vida, a tener valorizaciones y a su vez apoyar a las empresas que están en el mercado produciendo, en la cual la gente o nosotros hacemos nuestros ahorros y los depositamos allí. Y que la empresa obviamente también se financia a través de esto. Por ejemplo, cuando hace OPAs y cuando hace venta de acciones, pues gran parte de la financiación es que esa venta de acciones la cogen para recapitalizarse, generar producción y ampliación, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, ¿por qué la ley no respeta esto? Y más bien lo que yo digo, porque hay una cosa que tenemos un dato acá que es cierto. Colombia no es de los países en el mundo que más tiene Producto Interno Bruto per cápita, es de los más bajitos. No sé si Antonio me corrige en el tema, estamos entre los 7.000, 6.000, 7.000 y 8.000 dólares. Miramos que de los 10 países que más generan PIB per cápita en el mundo están por encima de los 70.000, que empieza ahí Estados Unidos, ahí está Suiza, está Noruega, está Irlanda, está Singapur, y hay muchos otros países que nos dan ejemplo en eso. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la ley y que la ley logre respetar eso y también promocionarlo también a través de derechos para que todos puedan generar ese valor y seamos ricos, se incentive la riqueza y no se castigue? Sí. Pues de entrada te digo una cosa, mira. Como te estaba diciendo, esto está vinculado a componentes de la historia del derecho. Es decir, la historia del derecho no ha sido construida desde un modelo capitalista, todo lo contrario. Y me refiero, ¿De dónde viene esta historia de por eso, nosotros? me refiero a los últimos 2 siglos, ¿sí? ¿La copiamos de dónde? En primer lugar, de la escala que tuvo el modelo socialista en el siglo XIX, que fue, por ejemplo, el que desarrolló el derecho laboral, en donde empezó a considerarse que justamente el empresario está en una posición privilegiada y el empleado está en una posición, digamos, vulnerable, y por tanto el derecho laboral llegó como a ajustar cuentas partiendo de ese presupuesto que habría que revisar ahí digamos, qué tan vulnerables son los empleados y qué tan opresores todo empleado, ¿cierto? Entonces empieza una escala que pasa, como decía, del modelo de Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, y por eso el Estado Social de Derecho tiene una función económica en el sentido de erradicar por medio de la distribución. Voy a ponerte un ejemplo para no ser tan abstracto con las constituciones en general y en particular con la de Colombia. Resulta que en Colombia el derecho a la propiedad privada que está consagrada en la Constitución tiene una característica, y es que dice que tiene una función social, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la propiedad privada está condicionada por las necesidades sociales, ¿sí? Está condicionada. Exactamente, La propiedad privada individual, no exactamente. la propiedad colectiva, ¿no? No, Porque, por ejemplo, colectivo, un activo como Ecopetrol, ¿cierto? Es de la nación. ¿Y la nación de quién es? Pues de todos. Pero entonces se explica eso, por qué ese punto ahí Ujú. se va a ese tema, porque ahí empieza a irrespetar los derechos del otro. Totalmente. Por eso te digo, ese es un logro de socialistas del siglo XIX concretos, uno concreto que se llama Anton Menger, que él propuso que la propiedad tenía una función social. De allá hasta nuestra Constitución, eso empieza a generar como, digamos, aspectos sensibles, porque si tú consideras que la propiedad tiene una función social, tú empiezas a ceder, por ejemplo, en la legitimidad de la expropiación como un mecanismo que tiene una función social, por mencionar algo, ¿cierto?
Entonces, digamos que, ¿qué hemos hecho quienes defendemos el desarrollo económico recientemente? Usar la constitución que tenemos bajo una perspectiva creativa que lo que hace es defender, como decía Antonio, aquellos derechos que promueven verdaderamente el desarrollo. Por ejemplo, Derechos que promueven el desarrollo. No anclarías algo de lo que hablábamos con Antonio, Sí. que si tú eres accionista de una empresa, ojalá no te quiten impuestos a la utilidad ni impuestos a la valorización de activos si pasas de ciertos montos, porque obviamente cuando hay incentivo, o sea, cuando hay incentivo en un mercado a que vas a ganar más, ¿qué es lo que hace el mercado nacional e internacional? Pues vienen acá. Y al venir acá, obviamente, ¿qué pasa con la moneda? Pues se vuelve fuerte, ¿no? Ujú. Precisamente, y con eso le doy la palabra a Antonio, es que, por eso te digo, cuando tú rastreas valores que están en la Constitución y les das un desarrollo en un sentido económico conveniente, tú, por ejemplo, podrías hacer uso de dos principios. Uno, el de la libertad y la libertad de asociación. Cuando tú empiezas a unir eso en un debate constitucional, por ejemplo, ante la Corte Constitucional, tú empiezas a desarrollar esos pilares y empiezas, entre otras cosas, a defender, por ejemplo, la libertad de creación de empresa con lo que ello constituye que es una libertad, ¿cierto? Hay un paréntesis, porque es que yo he visto mucho economista hablar de la libertad de empresa y dicen que estamos en un país netamente capitalista, que el sistema es capitalista, cuando el sistema está viciado. Y yo lo he discutido. Y yo le digo, si usted estuviera de verdad netamente en un país capitalista, no habrían impuestos tan opresivos ni tan regresivos que castiguen la generación de valor. Entonces eso se vuelve una mentira. Exactamente. De hecho, O mira sea, es que, como una mentira disfrazada. Podemos decir, claro, que libre empresa, usted, o sea, nosotros nos vamos a preguntar que estamos en libre empresa cuando se apretan tanto a las empresas y se les sacan impuestos, códigos y bueno, una cantidad de normas para sacar impuestos por otro lado. le voy a contar una anécdota de un compañero libertario que tiene empresa que en alguna ocasión nos comentaba, nos decía, yo tengo 3 empresas y por cada empresa tuve que ir al menos a 30 entidades digamos, del gobierno para pedir requisitos y pedir derechos y pedir autorizaciones para desarrollar. Y yo te digo, eso no es libertad de empresa. Libertad de empresa es cuando tú puedes crear como en Estados Unidos, que alguna vez tuve una reunión con las personas de Miami y me decían, aquí creamos empresa en 15 minutos. ¿Sí? Es una Entonces, maravilla. precisamente. Y como tú Si te decías, das cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y por eso lo hablamos acá para los oyentes, por favor. O sea, estos programas precisamente son para aclarar verdades. Y obviamente qué bueno tener profesores, porque es que uno ha visto que la academia se ha viciado mucho con estos temas, y qué bueno que sean los mismos profesores quienes puedan aclarar esto. exactamente. Entonces, simplemente decirte que, retomando lo que tú decías, cuando el empresario de un país encuentra incentivos, digamos que hay una verdadera promoción. A la generación de valor, que es el Exactamente. capitalismo. Ese sí sería un verdadero escenario. En Colombia no vivimos en eso. Y es importante aclararlo porque eso ¿Por qué genera... no vivimos en eso? Vivimos en eso por tradición institucional. No, pero en la práctica, para que la gente lo entienda. Por eso, porque han escalado, digamos, logros del socialismo en normas concretas, en códigos concretos, que hacen entender, digamos que eso que ustedes mencionaban al comienzo, de ese resentimiento, casi esa envidia, ¿cierto? Eso se ha institucionalizado en marcos jurídicos concretos, que es los que toca ir desescalando poco a poco para hacerle entender a las personas que solamente desescalando eso es que puede haber desarrollo económico. Y eso es lo que castiga el ánimo de ser emprendedor. Porque alguien dice, y por eso es que, Antonio, no sé tú qué piensas de esto, pero por eso es que el país tiene mucha informalidad también, Wilmer. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo aparezco en el sistema, me empiezan a quitar por un lado, me quitan por este, me quitan por el otro, pero la gente no siente eso como cuando está en Estados Unidos o en otro país, que siente felicidad de pagar impuestos, porque ve que, o sea, es directamente retributivo. La persona se queda sin empleo, el gobierno lo auxilia. Se quiebra, el gobierno mira a ver cómo lo ayuda, cómo lo sigue patrocinando para que esa persona avance. Miramos, por ejemplo, historias que yo las he hablado mucho, Elon Musk. Él al principio se le estallaron muchos cohetes, ¿sí? Le invertían, pero hasta el modelo educativo cambia. ¿Por qué? Porque la gente, en cambio de castigarle, decirle, usted no sirve, usted se saca un 0, usted se saca un 1, no, sígalo haciendo. Y si no lo puede hacer por acá, venga, lo ayudo y lo miramos por este lado. Y así sucesivamente, que eso es lo que hacen los grandes fondos, Ángel, del capitalismo, ¿no?
Sí, básicamente, Colombia no es un estado capitalista y como nos lo venden, eso es una mentira. Y eso sí Pero es lo una venden, estrategia, esa es una estrategia muy bien de la izquierda, pero es lo vender venden a todo nivel de como, ley, ¿no? exacto, Que tanto a nivel hablábamos, académico como a nivel cultural. O sea, en que general. hablábamos con Wilmer. En la ley supuestamente dice, Sí. Pero ¿qué es lo que tenemos realmente? Mercantilismo. O sea, estamos en una sociedad mercantilista 2.0. Y básicamente, ¿qué es eso? Que se necesita un estatuto para cualquier cosa, pero es una falla de concepción. ¿Y cuál es la falla? El Estado supuestamente, como funciones, tiene la función de regular el mercado. Como función. regular el mercado. Regular el mercado. Pero cuando usted estudia el mercado, la naturaleza propia del mercado, que es una naturaleza jurídica en el fondo, porque es un intercambio voluntario y por consiguiente es un intercambio de derechos de propiedad, ya el mercado está regulado. Se autorregula. Se autorregula. O sea, cualquier Esa ley, misma dinámica cualquier, entre comillas, ley que le pongan a externa es una limitación. es una limitación. Entonces, lo que son los ¿Y la institutos, limitación que genera? escasez. Escasez. Entonces, ¿cuál es ¿Pero el por qué genera escasez? Es que me gustaría que en cada punto le expliquemos a la gente para que lo entienda con ¿Por qué genera plastilina. escasez? Porque te va a decir, o sea, el que está decidiendo cuánto producir, qué producir, a quién comprarle, no es el cliente y no es el oferente. Es un superintendente. Es un código estatutario. Un ejemplo, por ejemplo, cuando Petro le dijo a Israel, no, yo no le voy a vender carbón, como si él fuera dueño del carbón, Exactamente. o de las empresas de carbón, cuando los afectados son las empresas que exportaban Exacto. O sea, al carbón a final- Israel. Al ¿Quién final es el uno- afectado? Al final uno tiene que preguntarle al televidente y al oyente, es, al final, ¿quién tiene que decidir sobre las cosas de cada cual? ¿El empresario, que es el dueño, y el que le va a comprar con su plata, O el inversionista. o el inversionista que le va a invertir, o un tercero? Pero actualmente, quien termina decidiendo cuánto comprar, qué comprar, a quién comprarle, es el tercero. Terminamos siendo dueños de papel. Y ese dueños tercero, ¿quién fiduciarios. es? El Estado. El Estado. En cualquier rama. Y el Estado con muchas ineficiencias. Total. Porque yo le he dicho, hay gente que está en varias ramas del poder del Estado, pero no tienen conocimiento de profundidad real. Vuelvo y lo repito, he visto economistas, Improvisadores de oficio. eso, y he visto economistas que no saben balancear ese tema de mercados. Los indicadores económicos que nos muestran cómo está fluctuando una materia prima, cómo está fluctuando una moneda, cómo está fluctuando un activo que genera valor como las empresas y muchos otros. Pero tú qué nos dirías, ¿cuál es la solución? Que ya Pues estamos mira, cerrando programa. Mira, yo te voy a poner un Dentro de lo ejemplo. que has visto, dentro de la ley, Eso. dentro que es tu fuerte y lo que conoces de economía, Ujú. ¿cuál sería esa visión para abrir conciencia y a ver si Mira, a Colombia lo volvemos un país desarrollado? Yo uso en mi clase un ejemplo que me parece persuasivo en el siguiente sentido. Y sobre todo que es de una vigencia actual de tipo constitucional muy importante. Y es la consulta popular, ¿cierto? La consulta popular se va a presentar en Colombia como un mecanismo teniendo en cuenta que la reforma laboral no prosperó en el Congreso. ¿Listo? ¿Por qué no prosperó? Porque no alcanzó la votación suficiente. Ahí en el Congreso, pues. Allá en la consulta popular hay una pregunta que es sobre la regulación de las empresas digitales, de las plataformas, ¿cierto? Entonces, como le digo a mis estudiantes, yo les digo, actualmente empresas colombianas, como por ejemplo Rappi, que es una de las que más ha crecido en Latinoamérica, ¿cierto? Es una empresa que en estos momentos tiene una modalidad de servicio según la cual las personas libremente, que es un poco lo que decía Antonio, es un tema que no está regulado, ¿cierto? Libremente se adhieren a la plataforma y empiezan a trabajar y a generar rentabilidad. De hecho, yo una vez hice un ejercicio en una clase en donde les dije a mis estudiantes que le preguntaron a los rapitenderos cuánto ganaban y todos ganan más del mínimo, por si acaso. ¿Listo? Entre 1.800.000 y 1.900.000 a un ritmo promedio. Hay gente que gana más. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en este momento no están reguladas las plataformas de domicilios en Colombia, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la gran cantidad de migración que, por ejemplo, hay en Bogotá, encuentra una ocupación y una opción de sostener su vida por medio de estos mecanismos. Hay personas, hay casi familias que viven de Rappi, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Si llega a prosperar, bien sea por reforma laboral o bien sea por consulta, Sí. que el gobierno va a gravar a las plataformas, lo que va a pasar es que ellas, sobre todo las que han crecido mucho, y sienten que pagarle prestaciones sociales a los rapitenderos o generar contratos, que es lo que pretende la consulta,
Si ellos ven que eso desequilibra, ¿cierto? De manera violenta como tendría que ser, porque ya tendría que, mejor dicho, ¿Violenta qué? violenta el equilibrio económico de cada empresa. O sea, los márgenes. Sí, exactamente, porque no es lo mismo que tú estés permitiendo que el rapitendero entre más gana tenga una bonificación a que tú tengas que pagarle el mínimo con prestaciones, ¿cierto? Mensual, y con todo lo que eso implica de posibilidad de demandas, etcétera, etcétera. Entonces yo les digo, si llega a suceder que en Colombia se llega a regular una aplicación como Rappi, pueden pasar las siguientes opciones que no son descabelladas porque la historia lo ha mostrado. Y es que Rappi simplemente, como ya creció en Latinoamérica, dice, si me van a grabar tanto, no voy a continuar en Colombia. Y yo les digo, ¿y sabe qué pasa con eso? Que los migrantes que están en Bogotá, que tenían esa opción, van a tener que acudir a otra opción. Entonces, el principio que les digo es ¿Y esa otra opción qué puede ser? que ellos, pues digamos, les va a tocar empezar a estar en el desempleo absoluto, ¿cierto? Hasta delinquir. Y es una posibilidad. Entonces, aquí voy ya con el tema de delinquir. Hay un mapa que aparece en Colombia, donde se está viendo y lo estamos viendo aquí en el programa, y el ingeniero de sonido lo está sacando al aire, donde se ve que Colombia está sitiada por grupos al margen de la ley. Si vamos a mirar, está lleno, ¿sí? Tiene como 4 o 5 organizaciones grandes que tienen sitiado al espacio nacional. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa también con este último gobierno a nivel de ley? Porque en Colombia prospera tanto el que rompe la ley porque no se le castiga. Y hablando precisamente de países referentes a nivel global en temas de economía, miramos Singapur. En Singapur, si ustedes se acuerdan, Lee Kuan Yew, que fue uno de los que revolucionó y cambió ese país, castigó mucho la corrupción, hizo pena de muerte para ciertos delitos como el robo, ¿no? Los dineros públicos allá se castigan de una forma muy severa. Ciertos delitos son con la muerte. Y precisamente gracias a eso, sin ser un país con riquezas, una ciudad-estado muy pequeña que queda en un tránsito, es de los países que más genera riqueza en el mundo, siendo tan pequeño, ¿sí? Entonces, ¿por qué también no contar a los oyentes que el cambio de ley puede cambiar la historia de un país? Pues hay dos cosas. Lo más corto, sí, por Sí, favor, que ya dos estamos cosas terminando. rápidamente. La primera, para concluir el punto anterior, es que tú pedías un mensaje para las personas que me están escuchando. Es importante que descubramos que la economía tiene unas reglas naturales de competencia, como se comprueba en las personas y en las personas que libremente tienen un acuerdo tácito con las plataformas, y así ha venido operando una economía durante algo así más de 5 años. Es mejor no intervenir esa economía bajo... Es economía de libre oferta. Sí, exactamente. Sí, digamos que hasta ahí es importante que las personas que nos están escuchando se queden con esa idea al día de hoy. Yo me voy por satisfecho porque es una razón para entender el libre mercado como algo espontáneo, que lo que menos necesita es regulación, menos de gobiernos, pasando al segundo punto, ¿cierto? Con antecedentes y presupuestos e índices tan altos de corrupción. De pronto... Pero eso que tiene que ver lo que te decía, que precisamente estamos mostrando ese mapa donde Sí. Colombia está sitiado por tantos grupos al margen de la ley. ¿Qué pasa con la ley? Porque es tan permisivo y porque esto es uno de los países que tiene en el mundo tantos grupos de delincuencia armados que logran arrodillar al Estado. ¿Es porque la ley no es eficiente? Pues- Precisamente por eso hacía el paralelo con Singapur. De pronto tampoco uno puede caer como en el error de pensar que si las leyes son más sancionatorias en materia de corrupción, necesariamente eso se vaya a derivar en menos corrupción. Y te pongo un ejemplo. Resulta que, por ejemplo, en Corea del Sur, que desde 1940 hasta nuestros días han tenido 13 presidentes, de los cuales 9 han sido condenados por corrupción. Y eso que allá las medidas son las más estrictas. Debo decírtelo como libertario, yo soy adepto de que la corrupción, el caso de corrupción es el Estado. No quiero ahondar en eso, pero quiero que sepas que tampoco podemos como equiparar de manera directa que a mayor sanción va a disminuir la corrupción. Ahora, como Pero los... usted no cree, Wilmar, ya para Señor. cerrar y pasamos ya, porque nos Sí. toca cerrar, es que la gente va hasta donde sabe que puede ir y para eso, ¿Sabes que no? y para eso existe la ley. Pero mira lo que pasó en Singapur, vuelvo y lo repito, ¿sí? Ujú. Era un país que tenía muchas prácticas de corrupción, Ujú. era un país muy desordenado, Sí. la ley fue severa y gracias a eso Ujú. es que hay mucho inversionista que confía en eso, se respalda en eso y la gente evita, el servidor público evita robar, Sí. evita hacer corrupción. ¿Sabes yo qué creo? Que eso está más vinculado con el desarrollo del capitalismo.
Es decir, cuando tú promueves el desarrollo del capitalismo, le transmites a las personas el mensaje de que es mejor crear empresa y generar riqueza por medio de empresa que pegándose al Estado. Porque acuérdate que la preocupación de la gente es la corrupción dentro del Estado. ¿Sí te das cuenta? Entonces, en una sociedad donde hay mucho capitalismo, la gente descarta la posibilidad de meterse al Estado para robar, ¿sí? Y al contrario, donde hay poca empresa, como por ejemplo en Venezuela, ¿cuál es la única opción que tiene un ciudadano de Venezuela para sobrevivir y vivir bien? El Estado. Es decir, el país más corrupto que hay en estos momentos en el mundo, ¿sí? Sí. Entonces, yo te garantizo que con la promoción del capitalismo, tú empiezas a despreocuparte un poco de la corrupción. Pero sí es bueno que haya una sanción sobre el que Sí, se sí. roba los dineros de Claro. un tercero. Es que eso es O sea, sea de un privado Claro. y sea o del Estado, ¿no? Es que, digamos, Pero, hay un pero presupuesto, perdón, sí. señor. Sí, una última palabra. Claro. Un presupuesto natural, y eso créeme que te lo entiendo mucho, porque tú haces harto énfasis. Un presupuesto natural de derecho es el castigo, ¿Sabes por qué lo hago? la sanción. Porque es que no mira los resultados. Sí, de acuerdo contigo. No, sin lugar a dudas, un presupuesto del derecho esencial es el castigo. ¿Sí? Y por eso ya... Yo digo no es que tenga que ser eso, sino lo que pasa es que eso es uno de los ingredientes de decirles, bueno, aquí en el país se va a generar corrupción, o van a atropellar derechos, o van a atropellar bienes esenciales, la pena es altísima, no lo haga. Entonces las personas saben que puede que tenga la necesidad que sea, pero eso no es la solución, atropellar a otro, o atropellar al Estado, o atropellar a la nación, ¿no? Pero ya cerrando, Suena bien. Antonio, ¿qué opinas de esta ponderación precisamente en lo que tiene que ver con ley, libertades económicas? Es que son hermanas y son simbiosas, son de por sí gemelas. Todo acto económico es un acto jurídico. Todo acto económico es un acto jurídico. Y por consiguiente, ¿qué es lo que uno al final está transando? Es una realidad de tu titularidad de derechos de propiedad. Uno está con el titular que tenga del bien, lo está intercambiando por otro titular. Por consiguiente, es una relación de intercambio, es una relación jurídica. Precisamente y lo bueno y también lo interesante del libertarismo como planteamiento es que tiene un aporte jurídico. ¿Y qué es lo que dice? El que la hace la paga. En cambio, con el Estado, el pillo gana. Claro, El ¿qué es lo que pillo pasa en el gana. Estado? Por eso Y mostramos, aquí, por eso, desde el libertarismo es, si usted es pillo, paga. O sea, es lo normal. Y no solamente por una cuestión de eficacia económica o eficiencia económica, sino también una relación de justicia y de moralidad y protección, y protección a la víctima, porque ahí está protegiendo precisamente al ciudadano, exacto, al tercero, al tercero. al individuo. Bueno, pues fue un placer, la verdad, tenerlos el día de hoy. La verdad, podemos hacer otro programa, porque es que en estas dinámicas podemos abrir, ponderar y explorar realidades, ¿no? ¿Qué es lo que los oyentes necesitan, la gente necesita? Porque es que yo digo, la democracia es muy importante, pero si hay pensamiento de alto nivel y de calidad. Porque si hacemos consultas, ¿sí? Y no hay profundidad en cómo se desarrolla la ley y la economía, pues ¿por qué vamos a votar? Entonces, pues muchas gracias, Antonio, economista. Muchas gracias a Wilmer, abogado, profesor de la Sergio. Pues bienvenidos el día de hoy. Y no, pues la invitación siempre es explorar, dejar las creencias de lado y buscar dónde están las realidades, ¿no? Pues feliz día para todos los oyentes, al cierre de Panorama Económico hoy viernes. Una despedida, por favor, para el público y una pequeña moralidad, 10 segundos. ¿Qué hacer, qué pensar y por qué decidir? Listo, pues muchas gracias a toda la invitación y a los amigos de Panorama Económico, saber que siempre la riqueza es un acto individual y que es algo también no solamente eficaz, sino justo y además ético. Es promover al éxito y no el culto a la envidia que es el Estado. Gracias. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. De pronto invitarlos a conocer modelos que han mostrado éxito reciente, como por ejemplo el de Argentina, ¿sí? Y preguntarse por qué haya habido como un modelo exitoso con relación a otros países e indagar al respecto. Muchas gracias. Bueno, y esto es para ustedes, pues la verdad nos debemos es a su público, a nuestro público, a ustedes, para que aprendan y hacer de país, pues Colombia, un país con mejor pensamiento, mejor desarrollo y un país crítico hacia lo constructivo. Feliz tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.